afectar, o sea, afecta, mejor dicho, en la economía en las variables reales y permite llegar a un resultado socialmente mejor. No a lo ideal, que fuera que la productividad no caiga, pero digamos que la productividad también tiene sus movimientos que no podemos controlar, pero hace que la respuesta a ese shock de productividad sea la óptima y no la respuesta subóptima que teníamos por culpa de la rigidez nominal. Así que tenemos una razón importantísima para que la autoridad monetaria esté pendiente de variables reales, como nivel de empleo, nivel de actividad en general. ¿Sí? Y que actúe en respuesta a esas variables. Por lo tanto, racionaliza el doble mandato que tiene el Banco de la Reserva Federal. Porque en la visión anterior de los precios flexibles de los años 70 no tenía sentido el doble mandato del Banco Central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Suena bien, tenemos una teoría, bueno, los precios que están rígidos o flexibles son de acuerdo a los datos apoyan la visión de que los precios son rígidos, los salarios son rígidos. Entonces tenemos una teoría bastante buena y ya sabemos lo que tiene que hacer el Banco Central y ya somos felices. Bueno, resulta que hay otro pequeño gran problema. Y es que cuando las personas van a negociar sus contratos, por ejemplo, sus salarios en sus contratos laborales, ellos tratan de prever qué va a hacer el Banco Central. Entonces ellos dicen, si yo fijo el salario aquí, el Banco Central va a querer bajármelo para tener más actividad económica. Así que es mejor fijémoslo más arriba. Oye, pero si lo fijo más arriba, ahora el Banco Central, para generar más actividad económica, va a generar más inflación todavía. Es verdad, vamos a más arriba. Entonces, esta voluntad del Banco Central de utilizar la política monetaria para generar actividad económica genera un sesgo inflacionario. ¿Sí? Genera un sesgo inflacionario. Hay un paper muy famoso, Barrow y Gordon, que explica esto, y básicamente se basa en la idea de que en lo que se llama la inconsistencia dinámica de la política monetaria. ¿Ya? Si yo te ofrezco esta cantidad de dinero, tú vas a fijar el salario muy alto y tengo que aumentarlo. Eso es inconsistente lo que te ofrezco con lo que realmente puede ser. Eso es lo que quiere decir. Entonces los bancos centrales, para evitar este sesgo inflacionario, deciden que en vez de tener discrecionalidad sobre la política monetaria, van a mantener reglas de política monetaria. Y el tipo de regla más famosa es lo que llamábamos la regla de Drey. Entonces, el no deseo del Banco Central de generar un sesgo inflacionario hace que la regla sea una política óptima y creíble por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Y bueno, básicamente esto da una estabilidad al sistema. ¿Qué hace una regla? Para que no haya problema del sesgo, básicamente la regla dice, ok, mi variable de política económica, que normalmente es la tasa de interés, va a reaccionar ante variaciones de la inflación y ante variaciones del nivel de empleo. De tal manera que si hay mucho empleo, hay que subir la tasa para evitar un recalentamiento de la economía. Si hay poco empleo, bajamos la tasa para tener más actividad económica.
¿Ya? No significa que no, entonces que ya no le importa que la política sea eficaz y que no la va a querer usar. Sí la quiere usar y sí tiene el doble mandato, tiene que usar, pero no la usa de forma completamente arbitraria. De tal manera que la gente dice sube el salario porque van a inflar más y uno quiere inflar más, ese es el escenario que hablamos hace un rato. Sino que ya da una estabilidad, una cierta estabilidad. No sabe que hay una regla y que se va a ceñir la cosa a ese nivel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, básicamente ese es el tema de la política monetaria que tenemos. El nivel de, o sea, la eficacia de la política monetaria. Con precios flexibles podemos creer que hay efecto Tobin, o si creemos que no hay efecto Tobin es completamente ineficaz. ¿Ya? Si creemos que hay precios rígidos, sí puede tener eficacia. Y si se quiere abusar de esa eficacia, hay un sesgo inflacionario. Si se utiliza una regla para no abusar y que detrás de ser inflacionario, tenemos, digamos, el mejor de los mundos, y es como se manejan los bancos centrales en la actualidad en los países desarrollados. Pero lo que dijo del tipo de escenario, eso se da cuando los precios flexibles en corto plazo. ¿Con los precios? O flexibles en corto plazo. No, son rígidos. O sea, los salarios son rígidos. O algunos precios son rígidos. Entonces, a la hora de firmar el contrato, que lo va a dejar ahí rígidos, empiezas a ir para arriba por temor a la inflación. Pero los flexibles también no tienen tendencia a inflación. Los precios flexibles tienen también tendencia a crecer. Se supone que si los precios fueran flexibles, entonces el Banco Central no intentaría hacer nada. Por eso no subiría, al menos no bruscamente. Si está subiendo, es porque sí hay algo de eficacia. Trata de aprovechar el Banco Central de esa eficacia. ¿Y no para qué? Sino simplemente mantener una política de inflación cero. Antes de cerrar el tema monetario, me he olvidado de una última cosa importante. Volviendo a esta discusión anterior, ¿no? Incluso cuando creíamos que si hay efectos reales, un plazo flexible, pero decíamos, bueno, si puede haber efectos reales porque puede haber este efecto Tobin. Y la economía podría crecer, porque la inflación haría que en vez de consumir se dedique uno a invertir. Una pregunta importante que nos faltó hacer hace un rato sobre ese tema, y eso es bueno que la gente consuma menos y que invierta más, o sea, es bueno aprovechar de la inflación para eso, si hubiera ese efecto normalmente, ¿no? La respuesta es no. Nada que distorsione en la economía, nada que haga que los agentes económicos tengan un comportamiento distinto al que tomarían en situaciones normales, en ausencia de alguna política pública, va a ser bueno. ¿Ya? Es decir, la gente maximiza su función de utilidad. Cualquier cosa que tú le hagas, lo que le vas a impedir es llegar al máximo que realmente buscaba. Y Friedman, consciente de eso, propuso una regla monetaria óptima para evitar ese tipo de abusos y distorsiones. La regla monetaria óptima de Friedman era tasa de interés nominal igual a cero. ¿Cuál es la lógica? Matemáticamente podemos predecir unas demostraciones, pero vamos a la lógica. La lógica de Friedman es esto bastante sencillo, bastante interesante. La tasa de interés es el precio que la gente paga por tener dinero. ¿Sí? Si yo soy el vendedor del dinero del Banco Central, yo les cobro ese precio. ¿Sí? ¿Cuánto estoy en el óptimo social de acuerdo a los rendimientos? Cuando ese precio refleja costo marginal de producción. ¿Sí? ¿Cuál es el costo marginal de producir dinero? ¿Cuánto cuesta producir dinero? Si son simplemente números en una cuenta. Cero. Producir dinero no cuesta nada. Por eso precio igual a costo marginal.
estaría la respuesta óptima. Cobrar por encima de esto, lo único que hace es generar de rentas monopólicas al Banco Central. ¿Sí? Por eso, Friedrich Hayek, un economista de la escuela austríaca, que es la más liberal de todas, dice que la solución para que no haya inflación es que haya libre competencia de monedas. Si uno puede escoger qué moneda utilizar, aquel que te cobra caro, aquel que es de inflación, no lo usas el barato. Y esa competencia va a llevar el precio igual a costo. ¿De acuerdo? Aunque Friedman es posterior a Keynes, ¿sí? No tiene sentido que yo diga la respuesta de Keynes a Friedman, porque creo que Keynes estaba muerto cuando Friedman dijo esto. Pero ya Keynes toca un tema que muy bien puede ser la respuesta a Friedman y a Hayek. Keynes temía una situación que hasta la época de él nunca había existido, pero que teóricamente era posible. Y es una situación que se conoce como trampa de la liquidez. ¿Qué es básicamente la trampa de la liquidez? Cuando la tasa de interés ya llega a cero, ya no hay cómo bajarla en la eventualidad de una recesión, ya no hay cómo irse más abajo. ¿Sí? Entonces, él temía llegar a esta situación, que de hecho es lo que está proponiendo Friedman. Claro, porque Friedman también pensaba en la ineficacia de la política monetaria, pero Keynes decía, yo temo llegar a esta situación porque entonces ya no puedo hacer nada para responder ante una crisis. Ya perdí mi herramienta, o sea, no puedo bajar más la tasa. Y de hecho en los 90 esta situación le ocurre, ¿no? ¿Ya? Y es producto de tener una tasa de interés muy baja, pegada al cero, lo que genera que en vez de inflación haya deflación. Recuerden el estudio Fisher. Bueno, si este es cero y hay un rendimiento real sobre los activos, pues la tasa de inflación va a volverse negativa. Una tasa de inflación negativa es algo raro, pero si nos ponemos a pensar, lo que nos dice es que el dinero en nuestro bolsillo no pierde valor, sino que gana valor. ¿Saben lo que eso significa? Que usted tiene un billete en el bolsillo y dice, te va a comprar algo, y luego alguien los interrumpe y no los deja comprar. Cuando regresan a comprar, ahora vale menos, hay deflación, ahora pueden comprar más. Entonces es un buen negocio guardar el dinero, en el colchón incluso, es súper rentable, porque como los productos son cada vez más baratos, cada vez compran más. Suena bien, ¿verdad? Pero lo malo de esto es que todo el mundo va a preferir ahorrar en efectivo y van a dejar de invertir. Y lo que realmente genera crecimiento económico es la producción que genera de capital, trabajo con capital. Entonces recordemos la regla monetaria óptima de Friedman, pero también el problema de la trampa de la liquidez. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La
precios producen inflación. Y acá para luego tener la tasa cero, ¿qué variables deberíamos ver? O sea, a ver, pensemos que los precios sí son un poco rígidos y tú puedes hacer política monetaria eficaz, ¿ya? Pero lo que dice Friedman es que tener la tasa elevada es estarle sacando plata a la gente por gusto, por encima del costo marginal, es ineficiente. Pónganse, en el momento que hay una recesión, por lo que dijimos hace un rato, los salarios se fijaron muy altos, la productividad no es tan alta, tú no puedes hacer nada, pero no la puedes bajar. Entonces, la idea de Friedman ya no fue tan buena. Es decir, lamentablemente vamos a tener que a la gente cobrarle un precio por encima del costo marginal, lo cual significa que tener dinero costoso, vas a perder dinero porque hay inflación positiva en equilibrio, pero es un mal necesario para poder tener política monetaria eficaz en una recesión. Por eso vemos que en los bancos centrales de países desarrolladísimos igual hay algo de inflación, pequeña pero algo de inflación hay. ¿Sí? Entonces diríamos que al conocimiento actual, si mañana le toca estar de presidente de un banco central que sí imprime, tuvieran que hacer algo, tuvieran que diseñar, planificar cómo operar, lo que sabemos es que una inflación muy alta genera un costo a las personas, castiga la decisión óptima, le pone un impuesto a las personas y altera su decisión óptima. Según Tobin, genera más inversión, pero para una economía pequeña abierta como la ecuatoriana va a generar más activos externos netos, la plata se vaya. Entonces no debemos tener una inflación alta, primera cosa. Vamos a tratar de tener una inflación baja. ¿Sí? Pensé que mañana va a ser presidente del Banco Central del Ecuador porque ellos no son. La primera cosa que queremos es una inflación baja, no alta. ¿Ya? Segunda cosa, tampoco la queremos en cero. Porque entonces caemos en una trampa de la liquidez. Yo no puedo hacer nada sin la recesión. Porque la gente, ¿cuál es la trampa de liquidez? Si yo trato de meter más plata a la economía, la gente dice gracias y la guarda. Ahorita si yo le doy más plata a la gente va a tratar de comprar cosas y va a reactivar la economía. Porque la plata pierde valor en sus manos. Pero si la plata rinde, porque hay deflación, la gente dice gracias y la guarda. Esa es la trampa de la liquidez. Tome más plata que estamos en recesión, gracias. No va a comprar nada. Tome más plata, gracias. Porque es rentable, ¿verdad? Entonces la inflación tiene que ser baja, primera lección, pero no debe ser cero, segunda lección. Debemos tener algo de inflación, 1%, 2% es lo que se está manejando como una óptima inflación por parte del Banco de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Y están preocupados porque no la logran, la tienen muy baja todavía. Entonces hay el fantasma de la trampa de la liquidez. ¿Ya? Tercera cosa que aprendimos y tenemos que tener claro, como sí podemos tener eficacia, por lo menos de corto plazo, hasta que los precios se ajustan, la gente puede estar temerosa a que nosotros queramos abusar de esa eficacia de la economía. Y eso también genera una dinámica mala, una dinámica inflacionaria. Entonces, tercera conclusión, hay que tener una regla. Una regla que no genere inflación alta, que no genere inflación cero y que obviamente permita bajar la tasa cuando hay un problema de recesión. Con eso en mente, alguien va a ser presidente de cualquier banco central. El resto es que el Departamento de Investigaciones haga las regresiones y calcule la elasticidad del hombre. Ya tenemos clara la idea de lo que hace. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que estaban regalando los bonos? O sea, los bonos que están regalando. No, pero va a ser los bonos. Ya, eso en una cierta medida está regalando, así como ustedes regalan dinero a las personas, pero no todas esas personas porque buscan algún consumo. Y muchas veces no lo necesitan, sino que simplemente lo guardan. A ver, hay una gran diferencia. Ese dinero no es creado. Ese dinero es parte del presupuesto del Estado. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de que
crear dinero y dárselo a la gente para que la gente gaste y reactive la economía. Acá no estoy creando dinero, sino que el dinero que yo tengo, que me lo compré de impuestos y de petróleo, se lo estoy dando a la gente. ¿Ya? Pero no es lo mismo. En una recesión, tú tienes la plata del petróleo, obviamente la gastas, se vuelve, eso porque va a reactivar. ¿Ya? Si la tasa de interés estuviera en cero, tal vez es el mismo problema, la gente la guarda, pero me refiero, no es ese dinero que estamos hablando, en el caso ecuatoriano no funciona porque no es creado, sino que es una plata que te vino del petróleo, que te vino de otro lado. Entonces es diferente. Una cosa es el dinero que alguien saca su bolsillo para darle a otra persona, que el Banco Central que no se saca su bolsillo, sino que lo crea dentro de ese dinero. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero efectivamente, si la tasa está en cero y hay deflación, incluso dinero que tú sí te ganaste en el presupuesto por venta de petróleo o lo que sea, y tú dices, inyectemos plata para reactivar la economía, y no reactivas nada porque la gente la ve. Ahí sería muchísimo mejor que el gobierno mismo compre para reactivar. No dárselo a la gente para que la gente compre, sino el gobierno mismo compre. Esa sería. Es una esperanza que funcione, porque puede ser también que el gobierno compra, el empresario le paga al trabajador y el trabajador lo paga. De hecho, con la tasa cero casi que no te funciona ninguna política, porque la gente va a querer es guardar dinero. Por eso ni inflación alta, ni inflación cero, y mejor si tenemos una regla. Esa es la razón.